Sociedad 3.0 Multimedios presenta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Esta es una emisión más del programa Frente a Frente, un programa especial de Sociedad 3.0 Multimedios. Y esta noche tenemos un invitado de lujo, el doctor Rafael Vela Martínez, un académico extraordinariamente reconocido tanto a nivel estatal como a nivel nacional por sus investigaciones, por sus libros, y de verdad que nos da mucho gusto recibir en este espacio a Rafael Vela Martínez. Rafa, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Carlos, el agradecido soy yo y como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Qué amable. Gracias, Rafa. Si ustedes me permiten, voy a leer de manera muy rápida algo del currículum del doctor Vela Martínez, porque es importante que ustedes tengan el contexto de quién es Rafael Vela Martínez, ya conocido en el mundo académico, y sin embargo las propuestas que hace el doctor Vela son importantes que ustedes la contextualicen a partir de su formación académica. El doctor Rafael Vela Martínez es investigador y académico de la Universidad Veracruzana, adscrito al Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, el IESES, catedrático también de la Facultad de Economía e integrante del Núcleo de Académicos Básicos del Doctorado en Investigaciones Económicas y Sociales, el DIES, del IESES, de la Universidad Veracruzana. Es perfil PRODEP, CONACYT, integrante del registro CONACYT de evaluadores acreditados, consultor especializado en estudios regionales y de planeación para el desarrollo, encuestas y estudios de opinión, diagnósticos y rediseño organizacional. Es doctorado en Gobierno y Administración Pública, es maestro en Desarrollo Regional y licenciado en Economía, esta licenciatura por la Universidad Veracruzana. Sus áreas de investigación son los microsistemas urbanos rurales en Veracruz como base para el crecimiento económico y la generación de empleo, desarrollo regional, planeación para el desarrollo y estudios metropolitanos. Ha escrito muchas obras, es autor de 17 títulos, dice aquí su hoja curricular. Entre los más recientes se pueden citar, por supuesto, un libro que recientemente presentó aquí en la Universidad IBES, que es Economía Regional, Teoría y Praxis, publicado por la Universidad Veracruzana. Otro, El Sistema de Ciudades de Veracruz, Crecimiento Económico y Combate a la Pobreza, de la Universidad de Jalapa. Uno más, Crecimiento y Generación de Empleo en Veracruz, en las raíces del campo, en las zonas metropolitanas, la región sur-sureste de México, dependencia alimentaria y crisis agrícola, zonas metropolitanas del estado de Veracruz, Orizaba, Córdoba, Jalapa, que lo hizo con el doctor Hilario Barcelata, también distinguido economista y amigo de este portal. Propuestas para el Desarrollo Estratégico de Veracruz 2010-2020, publicado en 2012, y otra serie de publicaciones que hablan pues, de la calidad de investigador que tenemos hoy aquí. Rafa, ¿qué nos puedes decir de tu trayectoria? Bueno, pues mi formación académica se hizo básicamente en la Universidad Veracruzana, con el apoyo de quienes hasta la fecha siguen siendo mis grandes amigos, que en ese momento fueron mis maestros. Creo que ahí recibí una formación muy, muy sólida y tuve la oportunidad justamente por ese respaldo, principalmente de un gran amigo, el doctor Raúl Arias Lobillo, quien actualmente es aspirante a la presidencia municipal de Jalapa, que siempre me cultivó como a muchos jóvenes de ese entonces que venía cultivando y que hoy están en muchos espacios de la vida nacional. Después, con el apoyo de ellos, fui el primer veracruzano que entró al Colegio de la Frontera Norte. Ahí hiciste tu maestría, Ahí ¿no? hice mi maestría en desarrollo regional.
y posteriormente el doctorado. Soy en el ambiente académico, pues maestro fundador del IAP Veracruz, soy maestro fundador del Colegio de Veracruz también, y de algunas instituciones de perfil privado. Últimamente, bueno, estoy concentrado en la vida académica, en las investigaciones, que es lo que más me apasiona, y bueno, pues soy consultor. Pero principalmente mi línea de investigación es la de buscar estrategias para generar crecimiento económico y generar empleo. Porque he recorrido como consultor muchos municipios del estado de Veracruz, y la verdad es de que me arde la cara como profesionista de ver tanta pobreza, tanta marginación, y por otra parte ver a grupos de poder que siempre están en las administraciones municipales y que prometen mucho y no cumplen nada. Yo no dudo que tengan a lo mejor buenos deseos, pero en la mayoría de los casos hay cierta incapacidad para poder llevar a cabo esos compromisos que llevan a cabo durante la campaña. Entonces, por eso es de que trabajo estas líneas de investigación. Oye, Rafael, tú eres uno de los economistas más acreditados, investigadores más acreditados del estado de Veracruz, y tienes una perspectiva muy clara. Yo escuchaba recientemente una de tus intervenciones por la radio aquí en el estado de Veracruz, donde hablabas de una crisis coyuntural que puede venirse a partir de ciertos indicadores. ¿Cómo ves tú la economía nacional en este momento, en esta situación de crisis después de la pandemia, donde se perdieron miles de empleos, donde han cerrado muchísimas empresas, principalmente micro y pequeñas empresas? ¿Cuál es tu diagnóstico de la economía nacional, Rafael? Pues mi perspectiva es de que se avecina, no quiero ser alarmista, pero todos los indicadores macroeconómicos apuntan a que se nos viene encima una crisis económica de grandes dimensiones, al menos como la década de los 90. Los comportamientos de las variables son muy similares. Recordarás en aquel tiempo cuando salía Carlos Salinas de Gortari, entraba Ernesto Zedillo, y que fue aquella gran devaluación que se llevó a cabo durante los 15 días fatídicos de la economía. Sí. Que se hablaba en ese entonces que la cuenta corriente, es decir, la balanza comercial era superavitaria porque se realizaban más exportaciones que importaciones, se vendía más que lo que se compraba, pero que había economistas que ya advertían que eso nada más era el referente de la magnitud de lo que se avecinaba que era la crisis. Esta situación es muy similar actualmente. ¿Por qué, Rafa? ¿Por qué te parece? Porque no es que se esté vendiendo más, se está exportando más, sino que se está comprando menos, debido a que hubo una crisis, un cierre de muchísimas microempresas principalmente y pequeñas empresas que no fueron apoyadas por el gobierno federal. Estas no se han podido reactivar, y lo que está sucediendo es que han dejado de comprar insumos, bienes, medios de producción, bienes de capital para su planta productiva, y por eso se ha contenido la compra en el exterior, las importaciones. Ahí está la contracción del PIB, por ejemplo, ¿no? Totalmente, de más de 8.5 puntos porcentuales con relación al 2019, es decir, se generó menos riqueza, ¿no? La otra variable es la balanza de pagos. Tiene dos cuentas, la de capitales y la de cuenta corriente. Hablamos ya de la de cuenta corriente comercial. La otra, la de capitales, es mucho más grave. En el 2019 entraron un poco más de 1.300 millones de dólares. El gobierno federal anunció con bombo y platillo que era un gran logro porque se hablaba de la confianza de los inversionistas extranjeros en el país y del rumbo de la política económica, y ahora se ha quedado callado, porque la salida es de más de 10.500 millones de dólares para el 2020. O sea, entraron 1.300, salieron 10.500. La balanza es deficitaria. Quiere decir esto que la balanza de pagos en general, es decir, la contabilidad nacional, está en números rojos. Y la forma como lo han podido salvar es endeudándose con el exterior. Aquellas grandes figuras que se critican tanto del neoliberalismo son las que están salvando ahorita a nuestro país, a la economía mexicana,
porque ya hay un endeudamiento de más de 2,000 millones de dólares que ha contraído por más de 5 líneas de crédito el gobierno mexicano, y que lo informa el Banco Mundial. Es una información totalmente oficial del Banco Mundial. Y lo peor del caso es de que ese endeudamiento es muy similar al endeudamiento de Enrique Peña Nieto durante sus 6 años. O sea, que en 2 años ya es similar al todo el sexenio de Peña Nieto. Así es. Es un asunto muy riesgoso, ¿no, Rafael? Muy riesgoso. Nos habla de que se está financiando la economía de manera artificial, es decir, con endeudamiento. Ese discurso de que vamos bien, es porque ahorita le está llegando ese recurso. Y además, bueno, a nivel familiar, la otra forma de subsidio pues son las remesas. Claro. ¿No? Las remesas de las que tanto... 40,000 millones de pesos, dicen, en el 2020, ¿no? Así es, se incrementaron. Por el temor de los mexicanos que están en Estados Unidos de regresar sin no tener nada, pues casi todo el dinero lo están enviando, y para apoyar a sus familias, que muchas fueron desempleadas, otras fallecieron, lamentablemente por cuestiones del COVID-19, y otras pues no pudieron levantar su cosecha, se quedó tirada en el campo, ¿no? Oye, Rafa, ante este escenario pues tan riesgoso, por ponerle un adjetivo menor, es difícil pues la recuperación económica en el presente año. Se habla de crecimiento, por supuesto, pero es más un efecto rebote después de una pérdida tan significativa en el PIB de 8.5, pero evidentemente los niveles de ingreso per cápita, que también se dice que han bajado sensiblemente, para recuperarse de acuerdo al 2019, pues va a tardar algo de tiempo, ¿no? ¿Cuál es tu pronóstico al respecto? Sí, la canasta básica se ha encarecido, porque lamentablemente nosotros dependemos del exterior de los productos básicos alimentarios. La canasta básica se ha incrementado en más de un 18%. Con información reciente de Coneval se habla de que la línea de pobreza laboral, que no es otra cosa más que esto, que el dinero no te alcance para cobrar los alimentos básicos que debes de llevar a la familia, se ha incrementado en más de 10 puntos porcentuales. Es decir, si se hablaba ya de una pérdida del poder adquisitivo de un 18%, podríamos estar hablando hasta de cerca de un 25%. Es lo que se ha encarecido. O sea, no solo está el desempleo, no solo está el cierre de empresas, la quiebra, las cadenas de distribución que garantizaban que los productos del campo llegaran a la ciudad están rotas, sino que además hay una pérdida de poder adquisitivo que no se logra subsanar con los programas asistenciales del gobierno federal. Tú eres un economista muy respetado, Rafael. Gracias. En tu concepto, ¿qué necesita el país para acelerar este crecimiento económico y resarcirle a los mexicanos por las pérdidas? No solo, digo, es imposible resarcir las pérdidas humanas, pero al menos las económicas. Claro, yo creo ya ahorita es demasiado tarde para poder reactivar las empresas que quebraron. Tú como empresario lo sabes muy bien. Cuando hay una inercia todavía puedes aliviar, ¿no? Pero ya una vez que quiebran, volver a reactivar, no hay manera. Yo lo sé porque yo he representado muchas empresas en Veracruz durante varios años. A eso me dediqué, a representar empresas de las más importantes en el estado de Veracruz. Pero ahora que tengo claro que esas empresas no se van a reactivar, yo creo que la visión para empujar el crecimiento económico tiene que cambiar. Ya no puede seguir siendo sectorial, ¿no? Porque finalmente la realidad no se comporta como sectores. Es un instrumento de los economistas para poder analizar la economía. Así es. Yo creo que la alternativa tiene que ser una perspectiva regional. En el marco de este proceso globalizador, del que ciertamente tiene razón Andrés Manuel cuando habla que tiene resultados perversos, yo creo que la alternativa es empujar el desarrollo de abajo hacia arriba, desde lo local, desde el municipio, desde las regiones, evaluando ventajas comparativas como las múltiples que tiene el estado de Veracruz. Allá vamos, Rafael. Qué bueno que tocaste el tema de Veracruz. La economía veracruzana también enfrenta obviamente caídas en el Producto Interno Bruto, pérdidas de empleo. Se hablaba de más de 60,000 empleos perdidos durante el año pasado. ¿Cómo ves Veracruz?
como economía? Bueno, Veracruz vive una crisis económica. En 1990, el 40% de la población económicamente activa estaba en el sector agropecuario. Hoy queda menos del 19%. Es decir, más de la mitad ha migrado. Es esa gente que está llegando a muchas ciudades, entre ellas Jalapa, que es la que tiene mayor atracción poblacional en todo el estado. Tan solo en un lustro creció más de 8 puntos porcentuales su población. Entonces, bueno, lamentablemente no hemos tenido buenos gobernadores, y lo hablo con elementos de causa porque he estudiado esta parte, que se comprometan para reactivar el sector agrícola en particular. Aquellas expresiones de que Veracruz era granero y yunque de la nación, o aquellas expresiones de que consume lo que Veracruz produce, pues han quedado totalmente en el olvido. Hoy está en plena crisis y eso ha propiciado que la gente migre a las grandes ciudades. Tenemos 8 ciudades medias en el estado de Veracruz, que son aquellas de más de 100,000 habitantes, y se están generando cinturones de miseria, esos cinturones de miseria, pues es un caldo de cultivo adecuado para la prostitución, drogadicción y la delincuencia. Así es, la seguridad pública. Por ello es de que lo que la otra vez expresaba nuestro amigo el doctor Raúl Arias Lobillo, de que la delincuencia no se va a terminar a balazos, sino se tiene que resolver reactivando la economía. En los orígenes. Claro, ¿no? yo comulgo con esa situación. El sector industrial no ha crecido. No ha crecido desde 1990, el 19% de la población económicamente activa estaba en el sector industrial y ahorita sigue prácticamente igual. No tenemos industria. He concluido 3 obras, 3 atlas de especialización económica de la mano de obra y generación de riqueza por municipio, y ahí, bueno, queda muy claro que lo fuerte de la industria es la manufactura, y lo fuerte de la manufactura, lamentablemente, son las tortillerías, los molinos de nixtamal, las panificadoras, o sea, ese tipo de industria. De tal manera que cuando todos decían, bueno, el TMEC no se termina de negociar, nos va a afectar, no, a Veracruz no le iba a pasar nada, porque no tiene industria. Y lo peor del caso es que, nuevamente insisto, los gobernantes no han generado las condiciones como para poder activar la industria. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, analizo Querétaro, el estado de Querétaro. Para poder llegar a tener una economía y una industria aeronáutica, lo que primero tuvo que hacer es pasar por la agroindustria. Y tú pasas por la agroindustria siempre y cuando tengas un sector agropecuario muy fuerte, muy pujante. Claro. ¿Por qué la agroindustria? Porque la agroindustria genera muchísimos empleos. Pero aquí, al parecer, no alcanzan a ver la conexión que existe entre reactivar la agricultura, que te puede garantizar productos muy frescos, muy sanos, muy baratos, porque ya no tienes que pagar el costo de transporte para traerlos desde la central de abastos de la Ciudad de México, sino que se pueden producir en la región. Y esa base agropecuaria, que es lo que puede empujar la agroindustria, el procesamiento de esos productos, y que permite emplear más gente, que las familias tengan mejores ingresos, que sus hijos puedan estudiar en instituciones de calidad, puedan seguir estudiando hacia posgrados y demás, y entonces sí generar una economía con base en la inteligencia, ¿no? en el conocimiento. La situación es bastante deplorable. En el libro de Economía Regional, Teoría y Praxis, justamente le dedico todo un capítulo a revisar lo que es la economía del estado de Veracruz. Y Rafa, independientemente de que este libro tengo información, va a estar propuesto para un premio estatal de ciencia y tecnología, lo cual habla mucho de la calidad de la investigación del documento. Y yo escuché con mucha atención tu presentación aquí en la Universidad de Ives, y me sorprendió muchos datos que se derivan de una investigación minuciosa, como que Veracruz compra el 75% de sus productos agropecuarios fuera de Veracruz. Es increíble este dato, que yo no sé si las autoridades lo tengan presente o no, Rafael, pero esa es una de las causas principales, pienso yo, del desastre del sector agropecuario. Platícanos sobre el libro, por favor, Rafa. Bueno, una de las primeras cosas que realicé fue la estimación de la oferta dineraria que existe en el estado de Veracruz por cuestiones de sueldos y salarios.
porque eso es lo que te permite reactivar la economía. Hay razón cuando se dice el gobierno no es un inversionista, no es un empresario, ciertamente, pero el gobierno debe de garantizar las condiciones para que el dinero que genera las empresas privadas pues se quede en el Estado, en el Estado, en los para municipios. Dinamizar finalmente la economía, ¿no? Así es. Cada 15 días en las 8 zonas metropolitanas del estado de Veracruz se concentran más de 6.600 millones de pesos, nada más por sueldos y salarios. Oye, Rafael, a mí me despierta mucho ruido. Yo he escuchado por ahí, en voz de funcionarios públicos, no voy a decir nombres, pero es obvio que traen esa idea de que las zonas metropolitanas van a desaparecer. Es decir, yo no sé de dónde sacan esta información, ni de dónde llegan a esta conclusión, que es lo más terrible, ¿no? No puedes desaparecerlas, porque hay 8, Veracruz es el estado que tiene más zonas metropolitanas del país. Así es. ¿Qué pasa con este tema? No, pues evidentemente son personas... Sí. Mira, yo he dado clases en licenciatura, maestría y doctorado, y diferentes diplomados, y no puedo presumir de que muchos de mis alumnos forman parte de la clase política veracruzana, porque a veces ni los llegué a conocer, son de aquellos alumnos, ¿no?, que en los grupos están hasta allá atrás y escondiéndose atrás uno de otro, y cuando pregunta se agachan, o sea, no traen buena calidad, ¿no? Yo he llegado a la conclusión de que la clase política veracruzana, no toda evidentemente, ¿no? Hay sus honrosas excepciones, ¿no? Pero en su gran mayoría tienen un problema de analfabetismo didáctico. Funcional. No, así es, o sea, son maestros, son doctores, si tú quieres, pero no son personas conocedores de la realidad. Eso que acabas de comentar, sí, efectivamente, varios funcionarios, incluso de la actual administración estatal, lo han expresado y solo hablan, lamentablemente, o presumen al decir eso, de su ignorancia, ¿no? Las zonas metropolitanas van más allá de que tú las quieras o no las quieras. Es una concentración poblacional y que es la base de la planeación de las grandes economías a nivel mundial. Es más, el proceso globalizador se centra ya no en las zonas metropolitanas, sino en las megalópolis, claro, porque es donde están los grandes consumidores. Pero además, aquí, como en cualquier parte del mundo, el crecimiento económico se impulsa desde los puntos donde está concentrada la riqueza, donde se genera la riqueza, hacia las áreas de menor desarrollo, de pobreza, de marginación. O sea, el crecimiento económico no viene de las áreas de mayor pobreza. No va a ir ningún empresario a invertir a las áreas más marginadas, porque como decimos los economistas, no hay economías de escala. No hay consumidores suficientes para hacer rentable la empresa. Entonces tenemos una gran virtud, una gran ventaja comparativa en Veracruz al tener esas 8 zonas metropolitanas, una 9ª que ojalá y el gobernador se atreva a firmar el decreto administrativo para crear la zona metropolitana de Tuxpan. Yo ya hice el estudio, cumple con todos los parámetros que propone en la metodología CONAPO e INEGI, hoy también SEDATU, y entonces no hay ningún problema. La ventaja de todo ello también es que tenemos un estado con una geografía oblonga, alargada. Entonces tenemos 9 zonas que casi fueron puestas así de manera estratégica. Si hoy me preguntaras de todos los estados de la República Mexicana, ¿cuál puede generar mayores niveles de crecimiento económico en un periodo de 2-3 años? Yo te diría sin duda Veracruz. Todo depende de tener buenos estrategas económicos, conocedores de lo que es el comportamiento de la economía regional y conocedores de su realidad veracruzana. Que no es el caso, desafortunadamente, tal pareciera, ¿no? Sí. Porque pues no se ve, no se ve claro, Rafael, una estrategia clara, perdón por la redundancia, de políticas públicas para el desarrollo en Veracruz. Es decir, tenemos una Secretaría de Desarrollo Económico que pues no se ve que genere estrategias al respecto, ni que esté generando planes para atraer inversión extranjera o que impulse la inversión estatal o nacional aquí en el estado de Veracruz. Tenemos una Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesquero que tampoco
pues se ve que haga grandes cosas en el sector más allá de los programas federales. Y en este contexto, ¿qué es lo que propones en el libro, Rafael, para darle vuelta a esta crisis que vivimos los veracruzanos? Sí, lo que yo propongo en esencia es una nueva regionalización para el estado de Veracruz. Hay una regionalización oficial, pero que nadie le hace caso, que tiene 10 regiones. Es de opereta, además de papel, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque así tenemos la Secretaría de Salud, que se organiza con jurisdicciones sanitarias, es su regionalización. La Secretaría de Educación con delegaciones, SEDARPA con distritos. O sea, cada quien tiene su propia regionalización. Necesitamos definir una sola regionalización para que ahí se definan las áreas estratégicas a impulsar y a invertir. En este caso yo he propuesto el concepto de región metropolitana, no zona, región metropolitana. En el libro que tan amablemente nos hiciste favor de acompañarnos y darnos la oportunidad de presentarlo aquí en el IBES, propongo el concepto de región metropolitana y que tiene que ver con tener una unidad de planeación territorial donde se considere lo urbano y lo rural, no por separado. Está demostrado a nivel mundial que haber separado lo urbano de lo rural simplemente ahondó las distancias de bienestar. Entonces tenemos que pensarlo integralmente. En el libro también se hicieron investigaciones para definir las regiones metropolitanas y ahí se plantea. Hemos estimado lo que es la oferta dineraria. Por ejemplo, aquí en la zona metropolitana de Jalapa son más de 1.400 millones, casi 1.500 millones quincenales. Estamos hablando de 3,000 millones de pesos que caen cada 15 días o cada mes aquí, pero se volatilizan. No hay crecimiento económico porque hay fuga de recursos. El 40% de esos recursos inmediatamente se va a las grandes transnacionales, Sam's, Costco, Liverpool, Sears, Superama, incluyendo Chedraui, que tienen su matriz fuera de Veracruz. Entonces ese dinero sirve para financiar otras economías, sino la de Veracruz. Otro 20% aproximadamente se va en gastos de telefonía celular, pago de energía eléctrica, de agua, que también está carísima aquí en Jalapa, y ahí se pierde. El 40% restante, ¿no?, de alrededor de 600 millones de pesos para el caso de la zona metropolitana de Jalapa, pero que se reproduce también para todas las zonas del estado en menor o mayor proporción, pero aproximadamente, esos 600 millones de pesos, pues prácticamente 450 millones se van al exterior por lo que ya comentabas, porque es el dinero que se ocupa para comprar alimentos, bienes agropecuarios, pero todos esos productos ahora vienen del estado de Puebla, de Michoacán, del estado de México, incluso de Jalisco, y aquí nada más producimos el 25%. Entonces, el problema por el que no hay crecimiento económico es por esa fuga de capitales. Si uno va y le pregunta a un taxista, a un ama de casa y demás, ¿cómo va la economía? La gente te dice, en su sabio entender, te dice, pues es que no hay dinero. O sea, ellos lo perciben. No se necesita ser economista para poder entender esto. Claro, uno busca la explicación, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es retener esa fuga. ¿Cómo la vamos a retener? En la medida que activemos al sector agropecuario de cada zona metropolitana, es decir, los municipios rurales que están en la periferia de las zonas metropolitanas donde se concentra esta gran cantidad de dinero. Vincular el sector agrícola a los productores con este consumo que ya está dado, ¿no? Esos son nichos de inversión, pero que incluso esto no es exclusivo para los productores, porque muchos ya no van a regresar, ya migraron. Yo creo que son nichos de inversión agropecuaria para muchos productores. En alguna ocasión yo me reuní con gente de la Coparmex de Boca del Río y me decían, pásanos la información, porque aquí hay gente que está vendiendo línea blanca o electrodomésticos, pero es la forma de acercarse a un dinero. Claro. Pero si ahora tienen que vender brócoli, como Vicente Fox, que es el magnate de la producción de brócoli a nivel nacional, o cebollas o ajos, y con eso ganan más dinero, pues van a llegar a invertir. Claro. Yo creo que es una gran oportunidad para los empresarios del estado de Veracruz para invertir ahí, porque está demostrado, y ahí se demuestra en el libro, que amablemente también ya tienes la línea aquí en tu página para que se pueda descargar gratuitamente. Ahí viene demostrado que existe un gran potencial. Y la otra parte, ir generando infraestructura por parte de estos nuevos presidentes municipales,
para hacer funcionales los mercados y regular lo que son los tianguis. Eso es responsabilidad de Cabildo, ¿no? Pero no, cuando hablamos de hacer funcionales los mercados, que los mercados municipales fueron pensados para una realidad de hace 150 años. Hoy se tienen, o 200, hoy se tienen que repensar, ¿no? Claro, pero no ponerle florecitas como alguna alcaldesa hizo aquí en Jalapa, ¿no? Sí, ponerle florecitas y que pensó que con eso eran funcionales, ¿no? Sino se tiene que repensar. Tenemos gente valiosa aquí en el IBES, académicos, estudiantes, en la UB, en arquitectura, en la Gestal, jóvenes que pueden hacer nuevos diseños. Y sobre todo, la reconstrucción de vías de comunicación y la ampliación, la creación de nuevas vías que le permitan a la gente del campo traer sus productos a la ciudad. Pero pensar en una perspectiva regional, no estatal, sino por regiones metropolitanas. ¿De qué manera podemos integrar funcionalmente más a los municipios que de por sí ya su población tienen que ver con el nodo urbano principal? Hablabas de nuevos alcaldes, Rafael, y vamos a vivir este año un proceso electoral bastante significativo que va a marcar la pauta seguramente de lo que viene en materia de desarrollo económico para las regiones, para los municipios. Menudo asunto le toca al de Jalapa entonces, ¿no? Es decir, porque ya a través de tu libro se manifiesta que Jalapa es deficitario en materia de producción agropecuaria y de otras naturaleza. El alcalde que llegue tiene que tener esa visión, Rafa, porque si no, vamos a seguir repitiendo esquemas que son ineficientes para la gente. Mira, aquí no es suficiente votar por una persona porque digas, es que es buena persona, o porque es trabajador, es que tiene las manos limpias. Eso no le va a resolver el problema de empleo a los jóvenes, a las nuevas generaciones, no. O sea, no se necesita una buena persona. Por supuesto que es lo mínimo que debe de tener. El próximo alcalde de Jalapa debe ser una buena persona, debe ser trabajador y debe tener las manos limpias. Pero sobre todo debe de tener una gran capacidad, una gran visión para poder gestionar recursos para Jalapa. Por dos razones. Capacidad de gestión, se le llama eso. Así es. Porque ya lo comentamos al inicio de esta plática, la crisis se viene muy grave y las participaciones federales del municipio dependen de lo que se recaude a nivel federal. Claro. ¿No? Entonces, se van a contraer las participaciones, el recurso para el gobierno del estado y para el municipio. El municipio de Jalapa va a sufrir como nunca una crisis financiera. Se requiere gente, como bien señalas, que sea un gestor, que pueda traer recursos. Que tenga los contactos adentro y afuera, ¿no? Sí, una visión internacional, sí, y unas relaciones. Así ¿no? es. Con grandes empresarios y que piense también en reactivar las economías micros, ¿no? Alguna vez yo le platicaba a quien era el alcalde de Orizaba, que afortunadamente me tomó las ideas, hay que extender la economía. Si tú traes, bueno, por ejemplo, aquí en el caso de Jalapa, si tú traes a los halcones nuevamente de básquetbol, ¿no? Pues hay mucha gente que vende refrescos, tortas, que vende calcomanías, no los hace ricos, pero les resuelve su problema económico. Pero además son espacios de convivencia familiar, ¿no? Digamos, por poner un ejemplo, si tú generas una economía de la cultura, del conocimiento, si tienes las relaciones con Bill Gates, si tienes las relaciones con Slim, si tienes las relaciones con grandes empresarios internacionales, chinos, ¿no? Que quieran venir a apostarle, a invertirle a Jalapa, eso es lo que se necesita. O sea, no necesitamos buenas gentes nada más. Necesitamos gente capaz y que haya mostrado y demostrado, además de las manos limpias, que es una persona comprometida con la sociedad y que puede captar recursos para que haya crecimiento en Jalapa y recuperemos lo que era la Atenas veracruzana y la dignidad de los jalapeños de ser un referente, un ejemplo de ciudad a nivel nacional. Pues menudo tema, ¿no? Porque sin duda Jalapa enfrenta muchos problemas en los servicios públicos, en la movilidad, en muchas cosas que no se han resuelto y que siguen ahí, están latentes y que se van agudizando con el paso del tiempo, Rafael.
Jalapa necesita una nueva visión en la alcaldía, un alcalde con visión, no solamente con capacidad de gestión, como tú señalas, sino también con visión de futuro, hacia dónde queremos dirigir nuestra capital, cómo queremos conformar eso que tú llamas la zona metropolitana, ¿no? Es decir, cómo darle fuerza, cómo integrar a los ayuntamientos que están alrededor de la capital y que conviven aquí dentro de la ciudad. Eso, pues tiene que tener muy claro el próximo alcalde, ¿no? Sí, definitivamente, en definitiva. Se necesita una persona que ciertamente sea de la academia, pero que no exclusivamente de la academia. No como Hipólito. Sí, mira, Hipólito es mi cuate. Es buena gente, pero... Sí, buen académico, pero no era gestor, no tenía capacidad de sumar, jalar recursos y demás. Y lo peor del caso, siento, y es una crítica constructiva, yo se lo he dicho, le amarraron las manos la gente de los partidos políticos, ¿no? Le pusieron el cabildo, le pusieron toda la estructura administrativa, y pues así no se puede gobernar. Así es. No, muy bien, Rafa, pues muchas gracias por venir a platicar con nosotros. ¿Algún comentario que quieras dirigirle a nuestro auditorio? Bueno, pues como siempre nosotros opinamos, ¿no? Pero siempre ellos tienen la última palabra, ¿no? Y realmente se necesita que, ya que tocamos de último momento este punto, de lo que es el relevo de las autoridades, ojalá y los jalapeños hagamos conciencia y votemos realmente por una mejor opción. No nos dejemos llevar por lo que es el alivio, a lo mejor a veces, del sustento de la casa, pero que es coyuntural, sino pensemos en alguien que nos pueda traer alternativas permanentes y que permitan y garanticen que nuestros hijos puedan potenciar su desarrollo y tener nuevas oportunidades. Y como siempre, agradecerte a ti, Carlos, el espacio de este medio de comunicación que es tan frecuentado por todos los jalapeños y que cada vez tiene más presencia por la transparencia y además lo fuerte, lo de la crítica y del análisis que le caracteriza. Muchas gracias, Rafael. Gracias por estar aquí. Gracias. Este fue un programa más de Frente a Frente. Soy Carlos Luna Escudero y como siempre un honor y un gusto estar con ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Sociedad 3.0 Multimedios presenta